Esta cavidad, acuérdense, es en el caso de Perkins un cañón, pues la cavidad se hace grande. Es decir, yo apachurro el agua, pero la cavidad se hace grande. Y hay de hecho una contribución de los dos fenómenos. El agua se comprime, pero la cavidad se hace grande. Regresémonos a un globito, ¿no? Si al globito le pongo agua y apachurro el agua, pues ciertamente el agua se comprime, pero por favor, crece el globo, ¿no? El globo responde al efecto de la presión. Bueno, en el caso del cañón, este globo es más duro y se puede deformar menos. Los errores de Perkins están en que, desde luego, él no conocía las propiedades suficientes de las propiedades elásticas de su cavidad y no podía inferir cuál era la deformación a la que se iba a someter la cavidad como consecuencia. Déjenme darles a ustedes un detalle, ¿no? Yo les estoy pintando aquí el cañón. Les pinto el cañón y ahora les planteo a ustedes el problema de colocar la parte de adentro del cañón a presión. Y entonces, pues, el cañón se deforma. Esto lo midió Bridgman. Posiblemente lo mencionemos más de cerca la próxima de hoy en 8. El caso es que cuando Bridgman introdujo presión en esta parte, él lo que quería era tronar el cañón. Porque Bridgman produjo presiones muy altas y sí podía tronar cañones. Y la idea era tronar precisamente el cañón. Y Bridgman se encontró una cosa rigurosamente no esperada. Al introducir presión en el interior del cañón, ¿de dónde creen ustedes que tronó el cañón? Empezó por afuera la resquebrajadura. Y este es un resultado experimental. Después se hicieron otros cálculos, avanzó la teoría de la elasticidad y ya se puede hacer eso con mucha precisión, ¿no? Pero en el tiempo de Perkins no había suficiente trabajo, entonces no. Entonces él realmente no supo calcular correctamente los cambios en el volumen de la cavidad. Bueno, esto regresamos. Bridgman tiene una serie de fotos exquisitas sobre el proceso que hace tronar un cañón. Dice Bridgman en algún lado, ¿no? Dice Bridgman en algún lado que cuando se truena una cavidad, pues hay que estar muy abusados, porque todas las partes salen volando como balas de cañón. Es decir, tiene su cavidad y pone y truena y se convierte en una granada, ¿no? Esto, a lo mejor hasta les traigo el texto de Bridgman porque es muy bonito, ¿no? Bueno, el primer artículo de Perkins aparece precisamente en el año de 1819, ¿no? Y yo lo que quiero ahora, pues, es básicamente hacerles un retrato de la situación de la física de las altas presiones en el periodo que va desde este artículo de Perkins comprimen el agua, el volumen final es más grande que el inicial. Negativa. Es posible que tengamos interés en cantidades positivas para, manipular cantidades positivas y nos veamos obligados a hacer algún cambio de signos para que a la hora de cuantificar las propiedades de un líquido no aparezcan las series de número negativo.
hacer corresponder este cambio con el cambio en la presión a la que se somete el líquido, ¿no? Es decir, la presión va a pasar de un valor inicial P0 a un valor final P, y el cambio correspondiente pues lo podemos caracterizar por eso, ¿no? Es la presión final menos la presión inicial. Y entonces, ya muy ganoso yo de proponer una variable para caracterizar esta conducta del agua, pues lo que voy a hacer es dividir este número entre este número. Divido el cambio en el volumen contra el cambio en la presión. Volumen menos volumen inicial entre P menos P. Y esto resulta una cantidad bastante descriptiva y razonable para describir el comportamiento del agua. Ahorita tengo ganas de poner esto en conexión con lo que ya hemos visto en clases de cambio. Recuerden que ustedes déjenme ver conectar los dos detalles, ¿no? El punto importante es que este cambio, el cambio en el volumen, va a ser proporcional a la cantidad de agua que yo someta a presión. Pues si yo agarro un centímetro cúbico y lo apachurro, o agarro un metro cúbico y lo apachurro con la misma presión, bueno, pues seguramente el metro cúbico va a ser va a producir 1 millón de veces el resultado del centímetro cúbico. Porque 1 millón, un metro cúbico tiene 100 por 100, es decir, 1 millón de centímetros cúbicos, ¿no? Y entonces se espera decir que la contracción a la que se somete un metro cúbico es 1 millón de veces más grande que la contracción a la que se somete un solo centímetro cúbico. Y entonces, pues la idea es que en lugar de utilizar esta cantidad, se utilice esta otra. Dividido ese cociente entre el volumen de agua que se considera. Y de esta manera tenemos una cantidad que resulta más representativa de cualquier cantidad de agua. Ya no es proporcional a la cantidad de agua que esté considerando. Déjenme decirles a ustedes, dijimos que este número era negativo, este es positivo, porque la presión está aumentando. La presión es más grande ahora que la que había originalmente, lo estoy comprimiendo. Entonces, el denominador es positivo, este número es positivo y este es negativo. Si yo lo que quiero es elaborar obtener una propiedad, déjenme cambiarle el signo para que a la hora de reportarla en un libro resulte reportada con valores positivos. Y entonces, esta es la cantidad, ¿no? Y este es el número que se llama la compresibilidad. Es la compresibilidad ya sea del aire que estamos respirando o de un aire que sea licuado. La misma definición puede uno utilizar para la compresibilidad del acero. ¿Cómo que la compresibilidad del acero? Si lo apachurro también se hace chiquito el acero, ¿no? Esta es la definición que ustedes pueden trabajar numéricamente para definir el concepto de compresibilidad. Ahora, la verdad es que los cambios en este y en este resultan depender del propio volumen y de qué tan comprimido está el agua, ¿no? De hecho, el mismo Perkins se dio cuenta que el agua, ya una vez comprimida, pues ya no la puede uno comprimir otro tanto si uno duplica la presión. Es decir, si uno logra que una cierta cantidad de agua disminuya en 1 centímetro cúbico su volumen aplicando una cierta presión, pues si lo duplico esa presión, no disminuye 2, disminuye menos de 2. Bueno, a lo que voy es que esta constante normalmente se la van a encontrar ustedes de la manera un poquito más chocante, pero también muy bonita, ¿no? Es 1 entre V parcial de V respecto de P, y aquí le añadiremos a veces T y a veces S. Pero así es como la van ustedes a encontrar normalmente. Si ustedes tienen una T por fuera, significa que el proceso que están considerando es un proceso a temperatura constante. Y si por el contrario vieran que tiene una S por fuera, bueno, eso significa que es entropía constante y es típico de los procesos que son
instantáneos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ustedes estuvieran tronando un explosivo, el proceso es muy rápido y se produce prácticamente a entropía constante, ¿no? Bueno, en fin, así es como nos la vamos a encontrar. Bueno, yo les dije que iba yo a conectar estos detalles con lo que hemos visto de los gases de Van der Waals. Déjenme hacerles una gráfica. Esta es la gráfica presión contra volumen en el caso de los gases de Van der Waals. Acuérdense ustedes que esta parte corresponde a gas, esta es la parte de equilibrio líquido-gas, y esta es la parte que corresponde al líquido. Y entonces, básicamente tengo que tomar la derivada del volumen respecto de la presión. Esa derivada, pues, es la tangente en esta curva. Hay que trazar una tangente, y la pendiente de esa tangente me suministra este número. Bueno, yo lo que quiero señalarles a ustedes es que vean ustedes cómo la recta se va levantando conforme, o sea, va aumentando el ángulo y tiende hasta 90 grados. Y este incremento, ahora vean ustedes, aquí el detalle que es que el volumen, aquí tengo el volumen en el numerador y la presión en el denominador. Entonces yo debería ver las cosas desde este lado y no desde este lado. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que conforme cada vez está más apretada el agua, cada vez la comprimo menos, ¿no? Y este es el detalle que alcanzaron a ver, que ya alcanzó a ver este señor Perkins, ¿no? Parrot y Lenz en San Petersburgo observaron efectos hasta 100 kilogramos por centímetro cuadrado. También checaron que el vidrio en el que estaban encerrando sus sistemas eran efectivamente comprimibles o compresibles. Checaron la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte, ¿se acuerdan ustedes? La ley de Boyle-Mariotte establece que PV es igual a una constante. Bueno, nosotros esta ecuación habíamos empezado de esta forma: presión por volumen es igual a MRT, y de hecho trabajamos con una sola mol, presión por volumen igual a RT, y acuérdense que le añadimos algunas correcciones, ¿no? Aquí le pusimos más B, y aquí le pusimos más A entre B cuadrada, y de esta forma quedó ya totalmente cuadrada la ecuación de Van der Waals, ¿no? El caso es que lo que yo les quiero decir es que ellos checaron la ley de Boyle-Mariotte en el caso de, no lo apunté aquí, pero lo checaron en el caso del aire. Y para 100 atmósferas, yo me acuerdo, les pinté aquí una tableta con números, y para 100 atmósferas apenas se alcanza a ver la diferencia entre lo que predice la ley de Boyle-Mariotte y la realidad. Las diferencias se fueron haciendo grandes conforme nos acercamos a 1000 atmósferas, ¿no? Pero para el caso del trabajo de estos dos rusos, pues básicamente comprobaron que la ley de Boyle-Mariotte es incluso válida para presiones del orden de 100 atmósferas. Ellos midieron la presión en su sistema utilizando un pistón libre. Esto es lo que se constituye un pistón libre, ¿no? Una cosa que puede moverse, que por un lado apachurra y pues por el otro lado recibe el efecto de la presión. En 1850 se empezó a trabajar en el problema de licuar los gases. Entonces, teníamos acá Perkins. En 1850, Naterer comprime gases y los licúa. Esto es una maravilla, ¿no? Nunca lo habían hecho, ¿no? Es decir, empezaron y llegaron hasta un cierto valor de la presión y checaron que eso se comportaba como un gas. Pero para licuarlos todo lo que había que hacer era seguir comprimiendo, y entonces pues eso efectivamente licúa el gas por completo, ¿no?
De Natterer dice, no pudiendo conseguir en ningún lado aparatos que pudieran soportar la presión, el mismo Natterer se convirtió en su propio mecánico y realizó un aparatito que alcanzó una presión de 3.600 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuál es el truco de Natterer? Él utilizaba un cono endurecido contra una arista en ángulo recto. Dicho de otra manera, si él tenía esta cavidad, si él tiene esta cavidad y la quiere sellar a presión, entonces lo que hace es embutirle un cono contra el hoyo. El hoyo tiene aquí un filo, ¿no? Embute el cono contra el filo y con eso sella la cámara. Sin embargo, no pudo licuar el nitrógeno, no pudo licuar el monóxido de carbono, no pudo licuar el hidrógeno, no pudo licuar el aire. Estamos hablando de Natterer, ¿eh? Intentó, sin embargo, y fue una idea excelente, intentó licuar el aire bajando la temperatura a 80 grados, pero le falló. ¿Qué le falló al pobre de Natterer, que podía llegar a presiones tan altas como 3.600? Resulta que a 80 grados se le congeló el aceite y dejó de sellar, y entonces le empieza a salir por todos lados, ¿no? No funcionó su empaque. Él ya pudo observar una dispersión en los resultados previstos por la ley de Boyle. O sea, él no llegó a esta ecuación, pero se dio cuenta que la ecuación para los gases perfectos ya no era adecuada para describir el gas que estaba comprimiendo, ¿no? En 1857, déjenme hacer aquí un paréntesis. Miren, estas dos fechas encierran otra muy importante que ocurrió en 1851. ¿Qué pasó en 1851? Es la Feria de París, donde Monsieur Foucault presenta su péndulo espectacular, ¿no? En fin, entre estas dos fechas, entre la 50 y la de 50, hay un tal Jamin, él presenta un trabajo titulado Recherche sur les indices de refracción. Es investigaciones sobre el índice de refracción a altas presiones. Y lo publica en la misma revista que utilizó Foucault para presentar su péndulo, ¿no? Son las revistas, normalmente se abrevia CR, ¿no? En todo el mundo. CR es la abreviatura de la revista. Es largo el título, Compte rendu de l'Académie des Sciences. Pero bueno, esto es en el número 45, página 892 a 94. Vean ustedes, 3 páginas tiene el pinche artículo. Y apareció publicado en 1857. Tiene el mismo tamaño el artículo de Foucault, son 3 paginitas. Bueno, abusados, investigación sobre el índice de refracción. ¿Qué significa eso? Significa que ahora hay que poner una ventana. Hay que poner una ventana para poder meter un rayo de luz que sienta los efectos de la presión y poder medir el ángulo de deflexión y demás, ¿no? El índice de refracción se mide así, hay que ver qué tanto se enchoca la luz al pasar de un medio a otro. Bueno, pues esto lo hizo ya Jamin, le puso ventanas para poder hacer estas observaciones. En 1859 llegó Wartmann. Y lo que hizo fue meter electrodos dentro de su cámara, aplicar una diferencia de potencial, medir corriente, y como mide diferencia de potencial y corriente, pues deduce resistencia. Y como deduce resistencia, entonces traza resistencia contra presión y determina la primera curva de resistencia contra presión, la dependencia de la resistencia metálica en función de la presión.
Ya me fui en pura historia y no voy a poderles enseñar cómo se le hace para empacar esto, ¿no? En fin, en 1861, Andrews descubre los fenómenos críticos. 1861. Este es Andrews. Él trabaja con cientos de atmósferas apenas, ¿no? Pero descubre los fenómenos críticos. Acuérdense ustedes que los fenómenos críticos tienen que ver con que si ahora esto mismo lo hago a una temperatura más alta, entonces se produce esto, más alta. Entonces todas estas esquinas se unen con estas en un cierto punto y este punto ubica la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico. Bueno, estas propiedades, acuérdense ustedes que esta isoterma tiene la propiedad de que jamás llega a haber transición entre esto y esto. Es básicamente un solo sistema. Nunca se llega a ver transición vapor-líquido. Ya no existe la diferencia. Por encima de la temperatura crítica no existe diferencia entre líquido y vapor. Hay una sola sustancia. Bueno, pues llegamos a 1870. En 1870 hay un individuo que ya les he mencionado a ustedes aquí mismo. Es el señor Cailletet. Él es el que verdaderamente